Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Vista por Tecnovisión, Sociedad Anónima Canal 2 de Perico, el multimedio más importante de la provincia de Jujuy. En este lunes 1 de julio, increíble, ya estamos en el séptimo mes del año, qué bárbaro, impresionante cómo pasa el tiempo, ¿no? Nada más que usted, por supuesto, siempre nos ve a nosotros jóvenes, rezagantes, tanto al conductor como al invitado, que ya lo voy a presentar. Así que bueno, es la magia de la televisión, también, bueno, esta invención del HD y ¿cómo se llama la aplicación que usted usa, señora productora? Esa que usted hace... la FEIAP, qué gran invento. Bueno, acá estamos arrancando esta noche de Punto de Vista, noche fría, estamos en invierno, pero quiero contarte cómo va a ser la dinámica del programa, ¿no? En el primer bloque va a estar con nosotros, ya le voy a dar la bienvenida al actual presidente de la SUCEPU Jujuy, estoy hablando del ingeniero Carlos Alberto Weller. Bueno, hoy tenía que arrancar, hoy arrancaba supuestamente a nivel nacional el aumento de la tarifa que ya se había anunciado, pero que también hay una dinámica, que eso quedó momentáneamente paralizado, ya vamos a hablar con él, pero que también hay muchas novedades respecto a los usuarios de la provincia de Jujuy, ¿no? Cómo hacer para inscribirse, cómo hacer para estar en el RACE, hasta qué tiempo tenemos, por qué, bueno, muchas cosas, novedades que tenemos que hablar con el ingeniero Weller. Él va a estar en el primer bloque y en el segundo vamos a tener la visita del doctor Leandro Quivergia. Él es concejal del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical allá en San Salvador de Jujuy, pero además también pertenece obviamente a las filas del radicalismo, es apoderado del Partido Radical y también del Frente Cambia Jujuy. Vamos a hablar particularmente de la política, ¿no? Ha dejado mucha tela para cortar todo lo que ocurrió en estos últimos días con la aprobación de la ley bases en la Cámara de Diputados, el nuevo Código Fiscal, las nuevas relaciones laborales, bueno, y sobre todo, ¿a dónde y en qué momento se va a parar? ¿En qué momento se para el radicalismo? Porque, bueno, hemos visto algunas cuestiones del debate donde hay algunos diputados y dirigentes del radicalismo que tienen una posición lógica, por supuesto, y vimos, por lo menos lo que yo entiendo, un presidente del Partido Radical, estoy hablando de Lustó, que parecería que se ha cortado solo en algunas decisiones que no comparten muchos de sus correligionarios. Pero bueno, vamos a tener también un bloquecito para hablar de la vida política y qué va a pasar con el Frente Cambia Jujuy, ¿no? Yo creo particularmente que ya estamos, pasa julio, pasan las vacaciones y entiendo yo que arranca ya un proceso electoral en la provincia de Jujuy. Vos me dirás, epa, ¿qué pasa? Las elecciones son el año que viene. Yo estoy convencido de que las elecciones en la provincia de Jujuy para los cargos legislativos se van a adelantar, abril o mayo. No es información, es percepción y olfato político. Y que, bueno, ¿qué va a pasar con el Frente Cambia Jujuy, no? Esa pata peronista que está absolutamente desintegrada con la partida, digamos, y la autoexclusión de la gente de Primero Jujuy. Bueno, vamos a hablar también de un tema de política. Pero la noticia de hoy, la buena noticia que tengo para darte, seguramente ya si no te enteraste, te estás enterando en estos momentos, es que hace algunas horas el gobernador de la provincia, el contador Carlos Sadir, ha anunciado algunos beneficios para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Esto es el otorgamiento de un bono de 50.000 pesos que se va a abonar el 13 de julio para todos los agentes de la Administración Pública que ganen hasta 850.000 pesos. Así que es una buena noticia. El cronograma de pago, conocemos que se arranca el día 4, termina el día 6 y la semana siguiente, o sea el día 13, los estatales van a estar cobrando un bono de 50.000 pesos. Esto es, vuelvo a decir, para los que ganan hasta 850.000 pesos y han quedado excluidos
de este beneficio los agentes del Poder Judicial y los funcionarios. Pero también la otra buena noticia es que la decisión política que ha tomado el gobernador de la provincia es que a ustedes, a todos los docentes de la provincia de Jujuy, con los recursos propios se va a volver a pagar el Fondo de Incentivo Docente. Este Fondo de Incentivo Docente que por decisiones de política económica nacional se cortó, se terminó. Bueno, todavía hay una discusión, ¿no? Que si estaba en el presupuesto, no estaba, que tenía un vencimiento, no tenía un vencimiento. Lo cierto es que casi un 17% impactaba en el salario de los docentes de la provincia de Jujuy. La buena noticia, quiero decirles que van a cobrar el Fondo de Incentivo Docente por una decisión política del gobernador de la provincia con recursos propios. Bueno, calculo que o harán una planilla de liquidación o ya directamente se impactará cuando se liquiden los sueldos de junio. Pero bueno, dos buenas noticias sin ningún tipo de duda al bolsillo de los trabajadores del Estado en la provincia de Jujuy. Así que bueno, ya le doy la bienvenida, las buenas noches, las gracias de siempre por aceptar la invitación al ingeniero Carlos Alberto Weller. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Llegaste, ya veré, le cuento a la gente que ya veníamos 2 lunes, ¿no? Que era que ya llegaba, no llegaba, bueno, por una cuestión de agenda, reuniones en Buenos Aires, bueno, peleando todo lo que tiene que ver con la tarifa. Costó un poco más llegar, pero bueno, estamos, y me parece, por supuesto, como siempre, agradecido de que me den esta posibilidad de explicarle un poco a la gente en qué condiciones estamos. Bueno, la primera pregunta quiero que empecemos a develar algunas cuestiones, ¿no? Le decía a Carlos y le cuento a la gente, el otro día iba escuchando un medio de comunicación importante de la provincia de Jujuy, donde en el análisis de algunos periodistas, en mi entender bastante tendencioso, hablaban de que, decían, bueno, el aumento de la tarifa de energía en la provincia de Jujuy es el aumento que impuso la SUSEPU. El aumento del gas en la provincia de Jujuy es porque la SUSEPU aumentó. El aumento de todos los aumentos de las tarifas públicas es porque la SUSEPU, es el aumento de la SUSEPU. Yo dije, vaya, la SUSEPU no tiene facultad para imponer ningún tipo de aumento en el servicio de energía, porque en realidad la SUSEPU, como su nombre lo indica, es la Superintendencia de los Servicios Públicos, es la que audita, la que controla, ¿no?, a las empresas prestadoras de los servicios de agua, de gas y de energía respecto a la tarifa. Bueno, contame un poquito, ¿ustedes son los que aumentan o son los que realmente tienen que regular y controlar de que a los muchachos que prestan el servicio no se les escape la lapicera? Como siempre dicen, la verdad nunca está en los extremos, siempre en el punto medio. En realidad, la tarifa tiene 3 componentes. Tiene una componente nacional, una componente provincial y una componente impositiva, donde se mezcla mucho lo municipal, lo provincial y lo nacional. Bien. Es decir, una tercera parte de la tarifa final tiene que ver con decisiones provinciales que se sustentan en cómo está conformado el sistema eléctrico provincial y en los contratos de concesión que allá por el año 1997 se firmaron cuando fueron los famosos procesos privatizadores de algunos servicios públicos de la provincia de Jujuy. En aquel momento ya se dejó establecido en el contrato de concesión cuáles serían los mecanismos a partir de los cuales esa tercera parte, que se conoce como valor agregado de distribución, que es de competencia provincial, se iría ajustando a lo largo del tiempo. Es decir, ahí está establecido en el contrato de concesión que quinquenalmente, es decir, cada 5 años, se hace una revisión integral de la tarifa, donde de común acuerdo con la empresa se realiza una revisión de cómo se arma la tarifa, cuáles son los factores que se tienen en cuenta. Ahora, esa revisión quinquenal obviamente tiene
dado que vivimos en un país con inflación desde hace mucho tiempo, tiene a su vez previsto mecanismos de actualización tarifaria. Ajá. La tarifa se revisa una vez cada 5 años, pero las actualizaciones se van realizando trimestralmente. Bárbaro. ¿Por qué? Para evitar justamente atrasos que puedan generar, por un lado, perjuicio a la empresa y por el otro lado que ese perjuicio económico termine generando una caída de la calidad del servicio. Totalmente una desinversión, ¿no es cierto? Exactamente. No se puede hacer. Es decir, cuando no hay tarifa, ¿qué es lo que hoy está pasando? Después, si me permitís un segundito, hago un comentario sobre lo que es el sistema de transporte de la energía en la Argentina y la situación que tiene hoy. Pero la realidad es que ese tercio, nosotros en el año 2022 establecimos una nueva revisión tarifaria integral con la famosa resolución 182. Esa resolución estableció cuáles iban a ser los ítems que íbamos a tener en cuenta para esos reajustes trimestrales. Entonces, hay una parte nacional que es la que determina el valor del costo de la energía. Esa es una decisión que toma la Secretaría de Energía de la Nación a través de lo que ellos llaman progresiones estacionales del precio de la energía. Ellos proyectan a 6 meses y luego cada 3 meses producen un ajuste. Bien. Bueno, esa proyección, esa programación estacional es lo que hoy está siendo sustancialmente modificada por el Gobierno Nacional, porque la decisión, como ya lo comenté alguna vez, es modificar el sistema de subsidios. Bien. Ir del subsidio general que iba para todos los usuarios al subsidio focalizado a demanda. Bien. Que eso es lo que está originando ahora, digamos, una situación de incremento importante en el valor del costo de la energía que nos llega a todos los usuarios de todo el país. Por eso cambia entonces, Carlos, cambia este modelo de subsidiar a la oferta para ir a subsidiar a la demanda. A la demanda, digamos, y a pedido. Es decir, no es una decisión genérica ni universal, sino que cada usuario que considera que tiene una situación de vulnerabilidad socioeconómica tiene el derecho de pedirle al Estado una asistencia para poder enfrentar el costo de ese servicio energético que llega a su domicilio para tener un nivel de vida medianamente digno. Digamos, mira, no sé qué pensarás vos, pero a mí me parece que es un sistema, yo diría un poco más justo. Totalmente. ¿No? Porque, digamos, con el otro sistema de subsidiar a la oferta, caían todos, ¿no? Se subsidiaban al que tenía ingresos altísimos y pagaban 2,50 pesos, y con el mismo nivel, digamos, suponete, no sé, un N3, después ya te voy a preguntar eso también. En cambio ahora, digamos, subsidiando a la demanda por la solicitud, a mí me parece que es una cuestión de justicia, que aquel que tiene ingresos importantes, que pague el servicio como tiene que ser, un N1, y aquel que realmente necesita porque está pasando una situación mala o porque, digamos, el ingreso familiar se le complica, poder pedirle al Estado que subsidie ese servicio. Me parece fantástico. Mira, conceptualmente es muy difícil objetar la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de este cambio de modelo, porque como vos bien decís, y para ponerlo en un extremo gráfico, con el modelo de subsidio a la oferta, recibía el subsidio Amelita de Fortabat y el habitante de una villa de miseria, porque a todos les llegaba el mismo costo del valor de la energía ya con el aporte del Estado, con un agravante que en gran medida ese aporte que hacía el Estado Nacional, que lo hacemos todos, porque a ver, una de las cosas que tenemos que entender es que el Estado somos todos nosotros. Cada uno de nosotros cuando compra un producto, cada uno de nosotros cuando paga un impuesto, está contribuyendo a ese fondo económico que se llama Estado.
Entonces, si no somos cuidadosos en la asignación de un recurso para ayudar al que lo necesita, estamos malgastando el esfuerzo de una sociedad en hacer un aporte a través de sus impuestos. Entonces, objetivamente, desde el punto de vista conceptual, es muy difícil cuestionar la decisión que se ha tomado. Ahora, lo instrumental es donde a veces esto que conceptualmente parece tan bueno termina generando dificultades que a veces produce cierto tipo de injusticia. Entonces, yo recuerdo la última vez que te visité, todavía navegábamos en el mar de la incertidumbre de no sabíamos el qué, porque ya lo habían definido. El Estado se retira, el Estado deja de hacer aportes, no para todos, sino para aquellos que no lo necesiten. Perfecto. Y va a seguir aportando para aquellos que lo necesiten. Perfecto. Pero no sabíamos el cómo. Hace un mes atrás salieron 2 resoluciones de la Secretaría de Energía. Primero un decreto, el 465, donde se establecieron las pautas generales de este cambio conceptual. Bien. Y luego 2 resoluciones, la 90 y la 92, donde se establecieron las programaciones estacionales del precio de la energía. Y allí quedó claramente establecido el cómo se iba a hacer. Bien. Y a partir de allí se potencia, digamos, algo que ya se venía haciendo, pero que por ahí los ciudadanos no tomábamos mucha conciencia, que era la importancia de la solicitud de la asistencia. Entonces, el miércoles de la semana pasada, los integrantes de ADERE, que es la Asociación de Entes Reguladores de la República Argentina, tuvimos una reunión con el subsecretario de Energía Eléctrica y con la gente del RACE. Es decir, la gente del RACE es la que está dentro de la Secretaría de Energía, abocada específicamente a darle forma a todo este registro de acceso a los servicios energéticos. Y nos dejaron 2 definiciones muy claras. La primera es que aquel ciudadano que requiera una asistencia financiera debe inscribirse en el registro. Perfecto. No importa la condición en la que esté, digamos, si es subsidiado por un gobierno provincial o no. Y ahí ya vamos a hacer un pequeño análisis de cómo es la situación posible de distintos tipos de usuarios por las distintas condiciones que se pueden ir dando en esa cantidad de usuarios y particularmente en la provincia de Jujuy. Y lo otro que quedó claro es que vamos camino a una focalización muy definida. Es decir, yo quiero recordar que en algún momento el gobierno nacional hizo la propuesta del voucher educativo. Sí. Y todos nos preguntábamos cómo lo va a hacer, cómo lo va a resolver. Bueno, lo están resolviendo. Es decir, cuando hay una vocación de buscar una solución para un problema, se la puede encontrar. Acá estamos todavía con el mismo planteo. ¿Por qué? Porque el subsidio va a ir directamente al beneficiario que lo solicita. ¿En concepto de qué lo recibe? Pero en un determinado... el descuento de la factura? No, por ahora sí. Es decir, por ahora lo va a seguir recibiendo. Después un voucher, digamos, a la cuenta del usuario. Es que así va a ser. Claro, ¿cómo va a ser? El objetivo final, final es ese. Ajá. Llegar a un mecanismo donde van a definir una canasta energética que va a estar integrada por gas y energía eléctrica. Bien. Esa canasta va a tener una valorización económica. Bien. Esa valorización económica va a tener un determinado porcentaje de incidencia en el ingreso que tiene el grupo familiar conviviente. Ajá. Si ese impacto es superior al 10%, el excedente de ese 10% es el subsidio que va a recibir ese grupo familiar. Bien. Es decir, aquel que se ha registrado. Por eso piden una serie de datos. Todavía no han pedido cuentas. Bien. Pero seguramente, si seguimos pensando en función del mecanismo del voucher, es muy probable que en algún momento, luego de que hagan la depuración de los que efectivamente necesitan el subsidio, les pidan la identificación de una caja de ahorro y le van a transferir ese subsidio para que cada usuario pague la boleta con ese recurso que le van. Pero todos vamos a recibir la misma boleta. Bien. Es decir, la tendencia es ir hacia unificación del valor del kilovatio hora que vamos a pagar cada usuario y el que reciba subsidio lo va a recibir por esa vía para tener él el recurso para pagar. Está bien, está bien. Eso era lo que, digo, ¿cómo se implementa, ¿no? Porque conceptualmente, como vos decís, me parece una cuestión de justicia
importante. Ahora, ¿cómo hace para que el que se inscriba, digamos, y que tenga las condiciones para recibir esta ayuda, este subsidio del servicio, cómo lo va a recibir en la factura? Pensaba yo en la factura, esto en el voucher, como el voucher educativo, va a recibir en su cuenta una X cantidad de dinero para que después pague la factura. Bueno, hacia ahí va, digamos. Hacia ahí va la propuesta. Es decir, el decreto 465 establece un periodo de transición que va del 1 de junio al 30 de noviembre. En ese periodo de transición se tienen que proceder a lograr los ajustes en todo este procedimiento para llegar a ese mecanismo de subsidio directo al beneficiario que el Estado ha decidido que está en condiciones de ser asistido. El resto irá a tarifa plena y no recibirá ningún tipo de subsidio. Por eso es particularmente importante para el caso de Jujuy, y ahora vamos un poquito al detalle. Van a estar viendo en los medios de comunicación una serie de publicaciones. Creo en que todos tenemos los medios, ahí una placa. Una placa ahí está, que habitualmente nos permite orientarla a la gente. Bien. Sobre qué es lo que tiene que hacer. Ahora, si nosotros queremos mantener los que ya tienen el subsidio o acceder a aquellos que no lo tienen, tienen que completar el formulario que está en el registro de acceso a los subsidios energéticos, el RACE. El RACE. Para eso tienen que entrar o a la página, en este caso, fíjate que hemos logrado avanzar con un acuerdo con el Ministerio de Modernización de la provincia de Jujuy, y hoy nos han incorporado en la plataforma Tujujuy. Claro, la app esa que está poniendo en marcha el gobierno. Sí. A partir de ahí, vos entrás a la aplicación, tenés que loguearte y podés ir directamente al formulario para completar la información. Ahora, ¿quiénes debieran de hacer este trámite? La segmentación ha calificado a los usuarios en 3 niveles. Nivel N1 es el nivel de mayores ingresos, con aquellos ciudadanos, aquellos usuarios que tienen en el grupo familiar conviviente un ingreso superior a los 2.800.000 pesos. Bien. Es decir, todo aquel que gana más de 2.800.000 tiene la opción si se quiere anotar o no se quiere anotar, porque por defecto todo aquel usuario que no se registre va a terminar en la N1. Termina en N1. Va a terminar en la N1. Bien. Entonces, hay gente que voluntariamente no quiere entregar sus datos patrimoniales en ningún registro. Bueno, tiene la opción de no hacerlo. Perfecto. Porque esta registración es voluntaria. Puede o no puede inscribirse. Si se decide inscribir, puede que lo califiquen en N1 y en definitiva termine pagando tarifa plena igual. Esa es la situación de, yo diría, el segmento de usuarios de mayores ingresos. Aquellos que ganan entre más o menos 800.000 pesos y los 2.700.000 son los que corresponden al segmento de ingresos medios. Ese segmento tiene hoy un subsidio del 55% del valor del megavatio. ¿Esos son los N2? No, son los N3. 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 Perfecto. Los N3 es segmento de ingresos medios. Bien. Que tienen que tener ingresos entre los 800 y los 2.700.000. Perfecto. Ahora bien, en este caso en particular, digamos, han habido muchas registraciones, particularmente de la gente de clase media, que es la que tiene mayor acceso, digamos, a los sistemas digitales. Los que ya se han registrado y ya tienen en su boleta la identificación del segmento N3 arriba, al lado de su nombre como usuario, no hace falta que hagan ningún trámite nuevo. Vale. ¿Sí? Lo mismo pasa con los N1 que ya están registrados. Los que les aparece sin segmento al lado de su nombre, ahí en la boleta, ellos pueden tener la opción porque en algún momento decidieron no inscribirse. Bien. Entonces pueden seguir en esa condición o pueden aportar los datos al sistema y esperar que el sistema los califique. Vamos al caso de los N2.
Los N2 es el segmento que recibe el mayor porcentual de subsidio. Hoy reciben el 71% del valor del megavatio, lo reciben los usuarios del segmento N2. En Jujuy tenemos dos situaciones, o tres diría, de estos usuarios del segmento N2. Están los N2 que se registraron y fueron calificados como N2. Bien. Esas personas, si su situación socioeconómica no ha variado, no hace falta que hagan ningún trámite. ¿Cómo puede variar su situación? Bueno, si antes trabajaba y hoy, por ejemplo, está desocupado. Bien. Eso es un cambio en la situación. Bien. Si antes alquilaba en un lugar y ahora alquila en otro, también es un cambio de situación y también tiene que formalizar un nuevo registro. Bien. Esa es una situación. Después tenemos un grupo de usuarios de la provincia de Jujuy que por decisión política del entonces gobernador Morales se decidió que todos aquellos usuarios que no se habían inscrito se los ponía en N2. Ajá. Pero ese conjunto de usuarios en su boleta le aparece sin segmento. Bien. Pero están pagando el valor del megavatio del N2. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Vencido el plazo, esa gente, si no se inscribió, pasa a N1. ¿Cuál es el plazo, Carlos? El 31 de julio. Perfecto. En principio, ya vamos a hablar del plazo, pero hasta acá el plazo está determinado hasta el 31 de julio para registrarse. Sería en el primer RACE. corte, digamos. Sería el primer corte para evaluar si se puede o no extender el plazo. Y hay otro conjunto de gente, en el caso particular de Jujuy, que están incorporados como beneficiarios de N2, que son los tarifa social. Los usuarios del servicio eléctrico que están en tarifa social fueron incorporados a N2 sobre la base de una base de datos que nosotros enviamos a la Secretaría de Energía de la Nación y que fueron automáticamente incorporados. De esos usuarios hay un grupo que sí se inscribió y un grupo que no se inscribió. Entonces, lo que le estamos pidiendo a la gente es que aquellos usuarios beneficiarios de tarifa social en la provincia de Jujuy, que tienen arriba segmento N2, pero que nunca registraron su inscripción en el RACE, lo hagan. Bien. Lo tienen que hacer. ¿Para qué? Para que el sistema, cuando evalúe la condición socioeconómica de ese usuario, pueda tener la información para determinar si es pasible o no de obtener el beneficio del subsidio. Bien. ¿Está? Entonces, Carlos, brevemente... y una vez que califica, perdón, sí. Me van surgiendo algunos interrogantes. Una vez que se inscriban, porque tenés el subsidio nacional y también tenés por decisión política un subsidio provincial. Subsidio provincial. Son complementarios. Son complementarios. No se anula uno con otro. Ah, perfecto. Esa era la pregunta. La tarifa social de la provincia de Jujuy se subsidia al usuario en cargo fijo y en cargo por uso de red, que son las dos componentes del valor agregado de distribución. El subsidio nacional subsidia al usuario en el costo de la energía. Bien. Entonces, por decirlo, el que tiene tarifa social y es N2 recibe un doble subsidio. Bien. Un subsidio a nivel provincial y un subsidio a nivel nacional. Bien. Y una vez que el RACE los vuelva a calificar, tienen que inscribirse, reiteramos, para seguir teniendo los beneficios, hay que inscribirse. Hay que inscribirse. Si no se inscribieron, por favor, hay que inscribirse, hay que entrar a la app de Tu Jujuy o si no puede ser www.anses.gov.ar, www.argentina.gov.ar o en la aplicación Mi Argentina. Bien. En algunos casos, para que sea también mucho más directo, la gente puede poner directamente en el buscador de Google subsidios energéticos. Bien. Y lo lleva casi directamente a la página donde está el formulario. Perfecto. Es decir, para que no... Y si no, lo pueden hacer a través de las páginas que están indicadas ahí. Está bien. Hasta el 31 de julio. Bien, eso es muy importante lo que acaba de contar el ingeniero, porque si no después se dice, che, pero ¿y yo por qué? No, bueno, estamos dando mucha publicidad, por eso queríamos que el presidente de la SUSEPU nos visitara,
porque sabemos que son tiempos, bueno, se puede prolongar o no. Lo cierto es que hay una fecha de definición de un primer corte que es el 31 de julio, así que vos que nos estás viendo en todo el departamento, si no te anotaste, no te inscribiste, hay que hacerlo. A ver, dos aclaraciones. En la placa hay un primer cuadrito que dice ¿qué necesito? Bien. Es importante que la gente que no hizo todavía la inscripción y que pretende hacerla tenga a mano 4 cosas. Tiene que tener los números de CUIL de los integrantes del grupo familiar conviviente. Bien. Tiene que tener los ingresos líquidos de bolsillo del grupo familiar conviviente. Tienen que tener los números de servicio y números de medidores de la energía eléctrica, y si tuviera gas del gas, si pretende acceder a los 2 subsidios de gas y de energía eléctrica. El trámite es uno solo, el formulario es único. Perfecto. Y tiene la parte de energía eléctrica y la parte de gas. Bien. Y tiene que declarar un correo electrónico. Esos 4 datos son básicos para poder completar el formulario. Si la persona no lo puede hacer, puede asistir a las delegaciones de GESA, a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo, a las agencias que tenemos como Superintendencia de Servicios Públicos en el interior, o eventualmente a la propia SUSEPU o a la propia GESA en las casas centrales. Bien. Es decir, todos estamos comprometidos en este momento en tratar de ayudar a la gente para que se registre, porque somos muy conscientes que el impacto que va a tener salir de ser un subsidiado a no ser subsidiado, yo voy a dar un dato. Hoy el subsidiado N2 paga 16.000 pesos el megavatio. El no subsidiado lo paga 59.000. Ah, bueno. En N2, el N3 paga 29.000 pesos el megavatio, el no subsidiado 59.000. Entonces, quiero ser claro en esto. Bien. Porque, y esto también tiene que ver con otra cuestión central, que quiero aclararla ahora porque hay, yo digo, una comunicación malintencionada para generar confusión. Ustedes deben haber visto en los medios de comunicación en estos días que se repite sistemáticamente que se suspenderían los ajustes tarifarios del mes de julio. Sí. Bueno, yo quiero ser claro, quiero decirle a toda la gente y a toda la sociedad, eso no tiene alcance para el interior del país. Eso está exclusivamente vinculado con una resolución que sacó el ENRE cuando se hizo la audiencia pública en febrero de este año, donde se estableció que las empresas reguladas, Edenor, Edesur, Tecnosur, o sea, hay un listado de empresas en las que nosotros no figuramos. Todas esas empresas se les iba a ajustar el VAT con índice de inflación de manera mensual. Sí. ¿Tá? Bueno, esa decisión es la que se suspende en su aplicación en el mes de julio. Bien. No tiene nada que ver con los valores determinados para el megavatio hora que se sacaron en la resolución última, la 90, de la Secretaría de Energía. Es decir, no hay expectativas de modificación de los cuadros que ya fueron publicados para el caso particular de Jujuy. Esto tiene alcance específico en esto del VAR, pero de Edenor y de Edesur y de otras distribuidoras que están en un listado específico, que son las empresas reguladas por el Sistema Nacional del ENRE. Bien. Clarísimo, Carlos. No sé si a vos te quedó algo más para contarle a la gente, porque esto me parece que es central. Lo que acabas de decir es central porque, viste, la información llega por todos lados y hasta cuesta, digamos, a quienes tenemos este trabajo de poder zarandearla, como decimos en el barrio. Pero bueno, hasta el 31 de julio hay que inscribirse en el RACE, hay distintos lugares para hacerlo, háganlo. Sí, una aclaración, César. La inscripción es digital, es vía web. Es decir, por más que vayan a un centro,
sea EGESA, sea Defensoría del Pueblo. La carga de la información la puede hacer cada ciudadano, puede pedir asistencia para ubicar dónde está el formulario. La información que se maneja es una información sensible. Bien. Porque vos tenés que declarar tu patrimonio, tus ingresos, quiénes viven con vos. Claro. A la gente en general no le gusta que esa información sea de acceso para cualquiera. Si vos tenés la vocación porque querés que alguien te la cargue, se la das vos voluntariamente. Nosotros recomendamos en estos casos que en lo posible la carga se haga dentro del núcleo familiar, donde hay confianza, donde hay un conocimiento más o menos de cuál es la situación. No busquen terceros a los que les dan toda esta información, porque siempre implica desnudar un poco la situación socioeconómica de la familia frente a este tipo de situaciones. Sin dudas. Entonces, busquen. Los chicos jóvenes ayuden a los abuelos, los hijos ayuden a los padres para que puedan completar este formulario. Es muy simple completar el formulario, pero tienen que tener a mano una factura de energía eléctrica y una factura de gas. De ahí sacan los datos que pide y después los datos de ingreso familiar, CUIL y el correo electrónico, que son las cuestiones de todo el grupo familiar. De todo. Es decir, el correo es uno solo. Sí. Nada más, pero los datos tienen que ser del grupo familiar conviviente. Sí, es muy importante porque vos lo planteás, ¿no? Por ahí es como que mucha gente siente que desnuda, digamos, una cuestión de la economía familiar, pero también tenemos que tener en cuenta que si no lo hacemos, vamos a ir, el sistema te va a llevar a un N1 que después, bueno, va a ser más problemático cuando te llegue la factura domiciliaria. Un comentario adicional. Muchos usuarios deben haberse dado cuenta que en este mes de junio se publicaron 4 cuadros diferentes tarifarios en la provincia de Jujuy. ¿Por qué? Cuando saca el decreto 575 el gobernador, que establece que durante un periodo de transición hasta el 31 de agosto el ajuste del VAD se va a hacer en función de los acuerdos salariales de los empleados públicos provinciales, en ese momento la Nación había dicho que congelaba el valor del MEM. Listo. Nosotros preparamos el cuadro en función de esa instrucción, en un acuerdo que se hizo entre EGESA, la Secretaría de Energía y nosotros, porque estábamos de alguna manera alterando el contrato de concesión y había que hacer un acuerdo de partes para que no generara después posibilidades de demandas posteriores. Entonces se publicaron los cuadros de junio y de julio aplicando los incrementos salariales que se habían otorgado en abril y en mayo. Entonces junio y julio ya teníamos cuadro. Transcurridos los primeros 10 días de junio, el gobierno nacional decide modificar la decisión de congelar el valor del megavatio en el MEM, en el mercado eléctrico mayorista. ¿Esto qué significó? Como esa determinación es de traspaso directo a la tarifa, tuvimos que habilitar un nuevo cuadro tarifario incorporando todo eso. Y allí vinieron. Dijeron en el gobierno nacional que no había aumento del costo, y sí lo hubo. El costo pasó de 44.000 pesos el megavatio a 59.000 pesos el megavatio. Pero simultáneamente a los N2 y a los N3, que en febrero del 2024 le habían congelado el MEM, en mayo se lo sacaron. Lo llevaron de 2.980 pesos a 16.000 en el caso de los N2. Entonces, los N2 y los N3 en las boletas que vienen van a tener un impacto que es una sumatoria de circunstancias. Es el ajuste salarial del gobierno provincial en el VAT, más la merma del subsidio que ha hecho el gobierno nacional y más el incremento que se ha dado en el valor del megavatio en el MEM. Entonces, el combo es un combo que nos va a doler. Si a eso le sumamos la desidia de no inscribirnos en el RACE, bueno, no les cuento el dolor que va a significar en el bolsillo cuando nos llegue la boleta de tarifa plena. Y yo no quisiera estar en tu
en tu zapato ni en tu silla. Pero bueno, yo digo, en este caso a mí me toca ser el mensajero, porque en ¿Y rigor qué va de a hacer? verdad estas son decisiones que Sí. no las tomamos nosotros, nuestra función, y yo vuelvo a repetir esto, el ente regulador no tiene capacidad per se para decidir nada. Bien. Nosotros lo único que hacemos es controlar que se apliquen las normas que rigen el funcionamiento del sistema eléctrico provincial, que son normas nacionales por un lado, provinciales por el otro y hasta municipales. Es decir, tenemos un conjunto de normas que nos dicen por dónde tenemos que ir. La única responsabilidad que tenemos nosotros es que se cumpla con eso. Desagradable, y a veces resulta desagradable, porque los resultados afectan a la gente. Sin duda. Pero yo no tengo otra opción que cumplir con lo que la norma establece. Sin duda. Y además agradecido porque siempre venís y lo publicás, digamos, y lo comentás hasta en forma de docente, digamos, para que toda la gente, porque por ahí hay cuestiones técnicas que el ciudadano común no las entiende, y vos con tu capacidad para comentar queda absolutamente clarito. Esperemos que así sea. Gracias, Carlos. No, por favor, gracias, César, gracias a vos por la invitación. Gracias por aceptar la invitación, gracias por venir. Así que, bueno, nada, amigo. Estaremos en la lucha. Hay que estar ahí, digamos. Estaremos en la lucha mientras Diosito no disponga otra cosa. ¿Qué va a ser? Gracias. No, gracias. Nosotros hacemos el primer corte comercial de la noche y cuando volvamos, seguramente.